7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. Quiero de inmediato llamar la atención de las autoridades de la CAS porque se ha producido la explosión de una tubería en el 5º centenario, en el área del puente de la Peña Valle. Y entonces ahí hay una situación sumamente crítica. Debajo está la línea del metro y es una avería de consideración la que se ha producido en el 5º centenario. Y también quiero expresar toda mi solidaridad con la periodista, con la distinguida colega Minerva Isa, por el fallecimiento de su madre, la señora Mirla Martínez, que tenía 93 años de edad, la madre de la distinguida periodista investigadora del periódico Hoy, doña Minerva Isa. Nuestro abrazo solidario para Minerva y toda su familia. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Dona Mauri Saibar. Para nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Humberto Paniagua, Andrés Martínez y Hansel García. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. A Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Jova Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días. Son las 7:02. De inmediato vamos con los temas que queremos reflexionar con ustedes en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Iniciamos nuestros comentarios en el día de ayer con la noticia, con la primicia del asesinato en el Pentágono de Herrera de un joven conocido como Pempo, que pertenecía a la banda de narcotraficantes de el alias El Muerto. Y entonces yo creo que aquí hay algunas cosas que es importante sobre esta información, sobre esta noticia, analizarla. Porque la gente se preguntará, ¿por qué ocurren estas cosas en el Pentágono de Herrera? ¿Porque hay drogas, porque hay narcotráfico, porque hay bandas de narcotraficantes? ¿Es por eso que ocurren esas cosas en el Pentágono de Herrera? Bueno, si es por eso, eso ocurre en muchos barrios de la República Dominicana, tanto del Distrito Nacional como de la provincia de Santo Domingo y de las principales provincias de la República Dominicana. Es decir, hay bandas de jóvenes dedicadas al narcotráfico y aunque se dan acontecimientos esporádicos, esos acontecimientos no han tenido la frecuencia ni la connotación de los acontecimientos que se vienen registrando en el Pentágono de Herrera. Entonces, estas cosas se dan no solo porque hay droga, no solo porque hay narcotráfico. Y podríamos decir que también porque, bueno, hay abandono del Estado. Bueno, este es un país con serias limitaciones, donde hay un cúmulo de una deuda social que, pese a todo el esfuerzo que hace el Estado, como el que se está haciendo en estos momentos por revertir esa deuda social, atacándola desde sus raíces con el tema de la educación, y que toda la sociedad reconoce que el esfuerzo que se está haciendo es titánico. Pese a eso, realmente nos tomará mucho tiempo saldar esa
esa deuda social acumulada. Entonces, desde luego, tendremos los problemas sociales que tienen todos los países con las limitaciones presupuestarias, institucionales que tiene la República Dominicana. Y esas limitaciones ni nacieron ayer ni se resuelven mañana. Están ahí y son indiscutibles. Es decir, que esto puede presentarse con cierta frecuencia. Pero bueno, lo que ocurre en el Pentágono con relación a las atenciones que pudiera brindar el gobierno en términos de presencia de la autoridad policial, en términos de una serie de controles, no es distinto a lo que ocurre en otros barrios y sin embargo no estamos teniendo tampoco esas noticias, aunque se produzcan de manera esporádica, no con la frecuencia con la que se ha estado dando en el Pentágono de Herrera. En el Pentágono de Herrera, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se produce hace algunas semanas la muerte de una persona de la banda de alias Gilbert y semanas después eso se cobra con la muerte de una persona de alias El Muerto y ambos líderes de esas bandas están sepultados? ¿Por qué? Porque en el Pentágono de Herrera se rompió el equilibrio entre ese submundo del narcotráfico, el equilibrio operativo. Y ahora está pasando algo que tal vez la sociedad lo vea con cierta indiferencia, porque en el fondo no faltarán los que pensarán que una de las cosas buenas que tiene el narcotráfico, una de las cosas buenas es que él mismo pues realiza una profilaxis. Porque cualquiera diría, bueno, señores, si lo que se están matando entre sí en Herrera son miembros de bandas de narcotraficantes, pues lo que quiere decir es que ese sector está prescindiendo de ese tipo de gente, y tal vez eso pueda llevar a brazos cruzados frente a eso, porque bueno, mientras sea entre ellos narcotraficantes que se estén matando, la sociedad no tiene por qué meterse en eso. ¿Qué es lo que ocurre con los llamados, cómo se llama, la justicia entre ellos mismos, cuando ajusticiamiento o ajuste de cuentas? Es cuando se dan los denominados ajustes de cuentas, la sociedad es un poco indiferente frente a esa situación. Entonces, allí se rompió el equilibrio. Hay una competencia por el liderazgo, que esa competencia no ha terminado con las muertes de quienes encabezaban esa competencia, porque resultó que lo que era una competencia entre dos individuos, ahora se ha hecho una competencia a muerte entre dos grupos. Entonces, ¿cuándo se rompe el equilibrio? Cuando alias Gilbert se propuso matar a alias El Muerto, creyendo que se levantaría él como líder único o como líder principal de esta actividad en ese sector, pues tal vez no pensó que firmaba su propia sentencia de muerte y que se iniciaba una guerra que sería una guerra de exterminio entre estas dos bandas. ¿Por qué? Porque la figura bajo la que surgieron todos estos individuos, tanto alias El Muerto como sus lugartenientes y quienes después quisieron independizarse e hicieron tienda aparte como alias El Gilbert, la figura, digamos,
política era alias el Muerto. Era alias el Muerto, un individuo de bajo perfil, sin propensión a la violencia innecesaria, es decir, un tipo de actuaciones diplomáticas que sabía que no todo se resuelve con gatillo y dinero, que hay cosas que se manejan de otro modo, y mientras estuvieron a su cargo, ellos estuvieron interactuando como interactúan en otros lugares sin ser tan evidentes. Sin ser tan evidentes, pero de repente se desarrollan unos celos por cosas que van más allá del control de los puntos. ¿Por qué? Porque lo que se desarrolló fue una competencia de tipo social. Se desarrolló una competencia de tipo social. Alias Gilbert realmente no resistía el tratamiento que se le dispensaba a alias el Muerto. Siendo como él una persona dedicada al narcotráfico, era sin embargo una persona que interactuaba en distintos roles en la sociedad, y cuando se presentaba a cualquier lugar se le trataba con cierta distinción, no con la indiferencia que se trata algunos narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue acunando un celo personal que llevó a alias Gilbert a tomar esta decisión: voy a salir del Muerto, me quedo jefeando. Pero a partir de ahí lo que se ha desatado es esta guerra. Si los muertos no son 7, son 8. Si no son 8, son 9. Entre uno y otro grupo. En una cuestión de exterminio que no va a terminar. ¿Por qué? Porque lo que pensó el grupo de alias Gilbert era que con la salida de Pempo de la cárcel, entonces Pempo tenía las condiciones para asumir y reagrupar gente de alias el Muerto, y entonces esto iba a fortalecer la banda de alias el Muerto. Pero además la banda de alias el Muerto hace poco tiempo le dio muerte a una gente de alias Gilbert, y entonces esa fue la respuesta. Entonces es un problema de una ruptura del equilibrio con el que ellos se manejaban, equilibrio entre comillas, desde luego, con el que ellos se manejaban, por la desaparición, y esto hay que decirlo de manera lamentable, por la desaparición de un líder real. Por la desaparición de un líder real, pues se produce todo este desequilibrio y esta situación que tiene al Pentágono como si fuera un barrio distinto de Santo Domingo. Distinto. La gente piensa que allí ocurren cosas distintas a las que ocurren en otros barrios. Y lo mismo que ocurre en el Pentágono de Herrera es lo que ocurre en la mayoría de los barrios que tienen las condiciones sociales del Pentágono de Herrera. Hay todas las mismas cosas que hay en esos barrios. Sin embargo, repito, no tenemos estas situaciones diarias. Son las 7:14 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Esperé unos días para hacer este análisis sobre el tema de las religiones, porque yo no quiero que esto tenga una lectura, digamos, crítica, persecutoria, contra una persona que yo creo que lo único que puede ser digno en la sociedad dominicana es de admiración del país, independientemente de los errores que haya cometido desde el poder. Pero que yo creo que cuando la historia coloque a sus gestiones en una balanza, yo creo que sus aportes en modernización y en progreso serán siempre mayores que sus
debilidades, que es el caso del expresidente Leonel Fernández. Entonces, por el tema que voy a tratar, esto puede verse que es una crítica dirigida a él, y esta vez no está dirigida a él. Aunque el tema que voy a tratar es a propósito de algo que él ha puesto sobre el tapete, pero no va dirigida a él. Si fuera dirigida a él, con la responsabilidad con la que lo he hecho siempre, lo planteo. Pero no está dirigida a él. Sino yo quiero hacer una advertencia en sentido general, por lo siguiente. Miren, señores, las religiones monoteístas, pues están basadas en dos libros, un libro antiguo y un segundo libro. Y resulta que realmente están basadas en el segundo libro. Que el primer libro, que es el Antiguo Testamento, lo tienen como una referencia para enraizar, digamos, su tradición, la tradición de su creencia. Pero no es la guía de su comportamiento. No es la guía de su comportamiento, el Antiguo Testamento. La guía del comportamiento de los cristianos es el Nuevo Testamento. La guía del comportamiento de los musulmanes es el Corán. Y la guía del comportamiento de los judíos es el Talmud. Entonces, ¿por qué el Antiguo Testamento no es la guía de estas grandes creencias monoteístas? ¿Por qué? Porque justamente el Antiguo Testamento entra en una etapa de desfase, que no es una etapa de desfase en función de los cambios y la modernidad que vivimos en el presente, y que está, digamos, afianzada por el crecimiento de los valores democráticos, sino que el Antiguo Testamento ha entrado en un desfase milenario. Hace miles de años que el Antiguo Testamento pues entró en desfase, que tiene referencias, que tiene historias que cada una de las monoteístas, de las religiones monoteístas, las usa y la comparte, pero con cierto cuidado. Entonces, ¿cuál es en estos momentos la composición del mundo de las religiones? ¿Cuál es su composición? Miren, en estos momentos hay 2.200 millones de cristianos. Ahí estoy hablando de católicos y evangélicos. Estoy hablando de cristianos en sentido general, que son un 32% de la población mundial. Hay 1.600 millones de musulmanes, que son el 23% de la población mundial. 1.000 millones de hindúes, que son el 15% de la población mundial. 500 millones de budistas, que son el 7% de la población mundial. 14 millones de judíos, que son el 0,2% de la población mundial. Entonces, hay 58 millones en el mundo de personas que están en distintas religiones que no son ninguna de las que hemos mencionado hasta ahora, que está el jainismo, por ejemplo, el sijismo, el sintoísmo, el taoísmo, entre el zoroastrismo, entre otras creencias que agrupan 58 millones de personas. Y las personas que no tienen pues una creencia, son 1.100 millones.
que serían el 16% de la población. Este 16% de la población es igual al número de católicos. Es decir, hay tanto no creyentes en el mundo como gente que son católicas, por ejemplo. Aunque los cristianos ya sabemos que duplican en sentido general este número porque son un 32% de la población mundial. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Si ustedes quieren, empezamos con los judíos, que son los que más influencia deben tener del Antiguo Testamento, y de aquí es que llamo la atención, porque el Antiguo Testamento no es un libro que una gente lo pueda tomar y citar alegremente, porque los mensajes que contiene, los mensajes que comunica, serían los de un Dios vengador, perverso, autocrático, privilegiador, etcétera, que son mensajes distintos a los que están comunicando todas las religiones. Entonces, usted sabe lo que hicieron los judíos de manera responsable desde el principio. En la religión judía, una persona de manera individual no va ni al Talmud ni al Antiguo Testamento, como ocurre, por ejemplo, en el cristianismo, que tiene más libertad en ese sentido. No. Cuando estamos hablando de lecturas del Antiguo Testamento, esas lecturas del Antiguo Testamento solo pueden ser pronunciadas públicamente por doctores de la teología judaica. Es decir, que el judaísmo tiene sus especialistas y esos especialistas son los que pueden versar públicamente sobre algunos pasajes para que esas cosas no tengan una interpretación incorrecta. Señores, ¿a quién se le puede pregonar? Pero no ahora, sino desde hace miles de años. ¿A quién se le puede pregonar que puede existir un Dios? Que puede existir un Dios con un pueblo predilecto. Que puede existir un Dios que los jebusios están, por ejemplo, en el monte de Sión, que son nativos del monte de Sión, que ese es su territorio, que ahí es donde se han formado y donde han nacido, y que va a aparecer un Dios que le va a decir a otro pueblo: mira, ven, cógete a aquel pueblo donde están los jebusios y mata y asesina a los jebusios porque esa es la tierra tuya. Eso a nadie se le puede ocurrir que aparezca, que hay un Dios que determine ese tipo de cosas. Hoy no. Entonces, para que no hubieran confusiones como esa, es que los judíos apelaron a la lectura interpretada. Si cualquiera no me puede estar leyendo este libro, ni malinterpretándome este libro, ni nada por el estilo. Y eso tiene incluso consecuencias judiciales. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? Y sobre todo el catolicismo. Además de que se basa en el segundo libro, el catolicismo, de manera más precisa, dijo: no, nosotros vamos a extraer la esencia de lo que queremos que la gente aprenda. Y entonces creó un catecismo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una interpretación de lo fundamental a la gente y evitamos que se vaya directo a crearse confusiones y a desatar locuras. Que pueden provenir de una interpretación literal de una serie de cosas. Porque estemos claros, si el mundo viviera en función de muchas cosas que pueden interpretarse del Antiguo Testamento, el mundo fuera una selva irresistible, invivible. Entonces, eso hacen los católicos. No, venga al catecismo y aquí están mis enseñanzas fundamentales. Ahora, usted después se puede ir a la Biblia o se va donde usted se vaya, pero ya usted está formado en términos de las cosas esenciales. Y
yo creo que está más capacitado, está más preparado para poder irse a alguna lectura sin venirme a hacer interpretaciones incorrectas. Y en el caso de los musulmanes, por igual. En el caso de los musulmanes, bueno, tienen sus interpretaciones coránicas, etcétera. Y lo que ocurre con el Antiguo Testamento, repito, es solo raíces. Raíces que son importantísimas, porque nada sale de la nada. Entonces, para que lo mío sea lo fundamental, para que lo mío sea lo más importante, yo tengo que demostrar que lo mío tiene las mayores raíces. Y por eso incluso las tres grandes religiones se comparten el libro primero. Porque todas dicen que el libro primero es un libro propio. Es un libro propio, pero desde luego, para guiarse, nada de ese libro. Nada de ese libro, porque ese libro es absurdo. Eso es absurdo. Eso no entra dentro de ninguna lógica. Y una serie de cosas que incluso la ciencia, pues, con todos sus avances, no ha podido tener ningún hallazgo. Hoy, sobre el asunto del éxodo del pueblo judío, etcétera, bueno, eso es una tradición oral que se contó de generación en generación, pero no hay ningún hallazgo arqueológico. Ningún hallazgo arqueológico en un mundo que lo ha ido descubriendo todo. La cuestión esta de que maná del cielo, etcétera, la ciencia ha hecho pipián de eso. Pipián. Es decir, y repito, ninguna de estas cosas son asumidas ni pregonadas por los segundos libros de estas grandes religiones. Entonces, ¿qué busco? Sencillamente un llamado de atención en sentido general. Tengamos cuidado, líderes, personas que ejercen la fe, personas que influyen sobre otras personas, con estar promoviendo la lectura de cosas que pueden tener una interpretación pues peligrosa. La humanidad ha pasado por momentos muy difíciles. Hoy mismo tenemos la situación indefinida de una aeronave de pasajeros desaparecida sin rastro. Hemos tenido la cuestión de los atentados de la Torre Gemela. Hemos tenido una serie de cosas que nos dicen que, aunque no son cosas que ocurran todos los días, hay que tener cuidado con tentar al diablo. Y tentar al diablo es fomentar fanatismo. Y fomentar fanatismo es llevar a la gente a lecturas equivocadas. El Antiguo Testamento es un peligro público, mal interpretado. Por eso estas religiones han tenido la responsabilidad, primero, de dar un segundo libro, repito, de dar lecturas con interpretaciones correctas, como la hacen los judíos, de llevar a la gente a un catecismo, como lo hacen los católicos. Y sé que en el pueblo evangélico hay una interpretación responsable de estas cosas. Responsable, porque hay mucha gente que se ha especializado, hay mucha gente que pues ha profundizado en la teología, que no es el tipo de gente que hoy me he convertido. Mañana veo que hay una casita vacía, en esa casita vacía ahí pongo una iglesia, y como yo puedo leer la Biblia directamente, me pongo a pregonarla, y me pongo a hablar de la Biblia, y me pongo a hacer una serie de cosas, sin ninguna formación. Porque la formación la da Dios. Sí, Dios da la formación, pero esa formación requiere de preparación. Es decir, Dios le da la formación, pero si usted la busca, si usted se faja a buscarla y a estudiarla no es leer para usted tener una interpretación literal.
Esa no es la formación. Usted necesita las herramientas necesarias, porque si no, lo que usted está administrando es una cosa sumamente peligrosa, como ocurre, por ejemplo, con el Apocalipsis. El libro de la Biblia que más tragedias ha producido ha sido el Apocalipsis, con lecturas literales, lecturas que terminan realmente generando locuras colectivas. Entonces, quería, en sentido general, como ustedes han podido observar, no de manera particular, llamar la atención para que aguantemos esto un poquito. Aguantemos esto. Porque por algo, estas religiones que han sido sabias y que tienen este comportamiento, desde el principio han tomado las previsiones del lugar para evitar este tipo de cosas.